A lo largo de todo este curso hemos visto cómo se pueden usar las matemáticas para modelar la realidad, para hacer modelos, de manera que a través de ese modelo nosotros podemos manipularlo con lápiz y papel, teóricamente, sin necesidad de hacer los experimentos podemos hacer predicciones. Los modelos que hemos visto hasta ahora, que son con ecuaciones, con álgebra lineal, modelos del análisis matemático, el cálculo diferencial e integral para fenómenos que no son lineales, para fenómenos que cambian con movimiento. Pero ahora vamos a ver la última clase de modelos que son los más complicados y tal vez los más controversiales, que son los modelos estadísticos. Todos los modelos matemáticos que habíamos visto hasta ahora eran determinísticos, o sea, seguían reglas fijas. Nosotros estábamos seguros mediante el razonamiento lógico, mediante la inducción, la deducción, nosotros estábamos seguros que esas ecuaciones se iban a cumplir siempre. Por medio de teoremas nosotros podíamos demostrar verdades matemáticas que eran constantes. Pero la realidad es mucho más complicada que eso y hay muchas cosas que son impredecibles. Los modelos determinísticos sirven muy bien para cuando nosotros tenemos algo tipo causa-efecto, que nosotros conocemos las causas y podemos suponer cuáles van a ser sus efectos. Yo sé que si arrojo una piedra va a seguir una trayectoria llamada parábola. La causa sería la fuerza con que la arrojo, la dirección, etc. Y el efecto va a ser la trayectoria. Sin embargo, hay muchos fenómenos que yo no los puedo pronosticar, que yo no conozco su causa. Nadie sabe, por ejemplo, por qué se produce el cáncer. Sin embargo, es muy valioso poder hacer ciertos pronósticos, poder hacer ciertas predicciones acerca del cáncer, aunque no conozcamos su causa. Y así con muchísimos fenómenos, inclusive en mecánica cuántica, se piensa que no existe el determinismo, que todo el universo, todos los fenómenos son probabilísticos. En muchísimos fenómenos se trata con esta incertidumbre, que es la que tratamos de manejar a través de la estadística. Los modelos que habíamos visto entonces eran todos determinísticos, de causa-efecto, pero también podemos elaborar modelos matemáticos que son probabilísticos. Todos los modelos, los estadísticos y los probabilísticos, son representaciones. El modelo no es la cosa real, es una representación. Las representaciones son imperfectas, son incompletas, siempre son simplificaciones. Antiguamente se creía que uno le extraía la esencia, extraía lo más esencial de los fenómenos, pero ahora se ha visto que no es así, es simplemente que como la realidad es muy compleja y nosotros no podemos tomarla en todo su conjunto, nosotros tomamos solamente una parte, unos cuantos fenómenos que son los que nos interesan. Cuando yo daba el ejemplo de arrojar una piedra y que seguía una cierta trayectoria, ese ejemplo no era muy preciso porque hay muchos otros factores que yo no tomo en cuenta al hacer el modelo. Estos modelos probabilísticos trabajan con variables aleatorias. El concepto de variable aleatoria es fundamental en estadística y es un evento medible, es un suceso que nosotros lo podemos medir. Y esa medición que nosotros hacemos se llama probabilidad. La probabilidad puede ir desde 0, que no haya prácticamente ninguna probabilidad de que el fenómeno ocurra, hasta 1, que es la certeza. Estamos seguros que siempre va a ocurrir. Y entre 0 y 1 está todo el rango de variables donde se mueve nuestra incertidumbre y que nosotros lo trabajamos con estadística. Por ejemplo, supongamos que nosotros elegimos a 100 personas, 100 hombres de 40 años y les medimos su estatura. Nuestra variable entonces va a ser la altura de los hombres y es una variable aleatoria, porque yo no puedo predecir cuál va a ser la estatura de cada uno, tengo que medirla primero. Yo no puedo saber de antemano cuál va a ser la estatura, es una variable completamente aleatoria y a los hombres los elegí al azar
Por lo tanto, van a tener distintas medidas dentro de un rango. No va a haber ningún hombre de 1 centímetro de estatura ni ningún hombre de 3 metros. Pero sí, dentro de ciertos rangos va a haber una estatura, digamos, promedio. Se va a mover alrededor de un promedio. La estadística tiene dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva busca recolectar datos, ordenarlos, describir un conjunto de datos de la mejor manera posible, ojalá con un solo dato que describa todo el conjunto. Y por eso la estadística descriptiva usa medidas como el promedio, la media, la moda y la desviación estándar. Todos esos son datos que muestran la dispersión, que muestran cuán agrupados están los datos de un cierto promedio. La estadística inferencial, en cambio, toma todos los datos sin preocuparse cuáles son las causas y midiendo las frecuencias de los datos puede establecer las probabilidades que tiene cada suceso y en base a eso puede hacer un modelo. Y ese modelo puede suponer que ciertas causas producen algunos efectos. Es una forma totalmente contraria a la ciencia estándar, al método científico normal que busca explicaciones para los sucesos y después las prueba. La estadística no busca explicaciones, no busca las causas, sino que simplemente mide frecuencia. Y las frecuencias, o sea, las veces que un evento se repite, serían la probabilidad de esa variable o de ese evento. O sea, tenemos fenómenos que nosotros los medimos su frecuencia, medimos su probabilidad y a partir de eso hacemos funciones de probabilidad y distribuciones de probabilidad. ¿Por qué función? Recuerden que función son dos conjuntos de datos relacionados. Una función de probabilidad tiene por un lado los eventos y por otro lado cada evento tiene la probabilidad, le corresponde la probabilidad de que ese evento ocurra. Vamos a empezar viendo las variables aleatorias o al azar. Supongamos que tenemos varios sucesos, un conjunto de sucesos, y a cada suceso le asignamos un número. Estos sucesos son al azar, no los podemos predecir. Por ejemplo, se eligen al azar 1000 personas y a cada una se le registra su peso. Las variables aleatorias, como dije antes, no pueden predecirse, pero sí se les puede calcular su probabilidad. Una variable aleatoria tiene valores numéricos más la probabilidad de cada uno de esos valores. Cuando los valores son finitos o infinitos contables, como es el caso de los números enteros, son variables aleatorias discretas, es decir, discontinuas. La mayoría de lo que vamos a ver aquí va a ser matemáticas discretas, no matemáticas continuas, o sea, conjuntos finitos de datos, no conjuntos infinitos. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre discreto y continuo. La distribución binomial es cuando el resultado se produce o no se produce, o sea, hay solo dos resultados. Por ejemplo, al tirar dos dados perfectos, la suma es 7. Puede ser sí o no. La probabilidad de éxito la vamos a denotar con P y la probabilidad de fracaso la vamos a denotar con Q. P más Q, o sea, éxitos más fracasos, es igual a 1. La probabilidad total es la probabilidad de éxitos más la probabilidad de los fracasos. Se dice entonces que tenemos una variable aleatoria binomial y vamos a definir a X como el número de éxito en n pruebas. Vamos a verlo mucho más claro con el típico ejemplo de tirar dos dados. El arte de tirar los dados es un libro pionero del cálculo de probabilidades, muy antiguo. Y ahí sale este ejemplo que es maravillosamente simple y fácil de entender. Definimos la probabilidad de un suceso como los casos favorables dividido por los casos posibles. Por ejemplo, si yo tiro
dos dados, hay 36 posibles combinaciones. Que salga un 1 y un 1, un 1 y un 2, un 1 y un 3, o un 2, un 1, un 2, un 2, un 2, un 3, etc. Ahí están listadas las 36 combinaciones abajo. Y al lado hice una tabla con los números que suman los dos dados. Por ejemplo, un 1 y un 1 suman 2. Un 1 y un 2 suman 3, etc. Entonces tenemos 36 combinaciones y 36 sumas, que son los resultados. Recordemos entonces que la probabilidad está definida como la combinación que nos da un resultado dividido por todas las combinaciones posibles. Estas sumas, si yo las tabulo, en un lado pongo la suma y en el otro lado pongo la cantidad de combinaciones, me da que la suma de 2 aparece con una sola combinación. La suma de 12 también aparece con una sola combinación. Solamente puede ser cuando los dos dados sean 1 en el primer caso y los dos dados sean 6 en el segundo. La suma 3 tiene 2 combinaciones posibles, la suma 4 tiene 3 combinaciones y así sucesivamente. Cada una de las sumas tiene una distinta cantidad de combinaciones posibles. Esas combinaciones son los casos favorables en nuestro cálculo de probabilidad. Los casos posibles son 36. La probabilidad de que tengamos el número 2 es 1 dividido en 36. Y así sucesivamente. Así es como calculamos las probabilidades para cada suma. Para el 2 tenemos 0,03 de probabilidad, o sea 1 dividido en 36. Para el 3 tenemos 0,06, etc. Y así van subiendo las probabilidades. La menos probable es el 2 y el 12. Hasta llegar a la mayor probabilidad, que es el número 7, que tiene 0,17 de probabilidad. O sea, tiene 6 dividido entre 36. En eso se basa el popular juego del crap, que paga mayor premio a los números que tienen menor probabilidad, o sea, el 1 y el 12, y menor premio al que tiene mayor probabilidad, que es el 7. Ahora, si se fijan bien, nosotros tenemos una tabla que a un lado tiene las sumas, los eventos, y al otro lado tiene sus probabilidades. O sea, tenemos una función. Tenemos una función de probabilidad y como función la podemos graficar. Esta función sigue, en este caso, una distribución binomial, que es la fórmula que aparece ahí. Para nosotros en este momento no tiene mayor importancia, pero es importante que se den cuenta que es una función binomial que responde a una cierta fórmula matemática, que es la que estoy mostrando ahí, donde P es la probabilidad, N es el número de eventos y X es cualquier evento en particular. X es la variable. Donde dice n con un signo de exclamación al lado es factorial. Por ejemplo, 3 factorial es 1 por 2 por 3. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, etc. N factorial es 1 por 2 por 3 por 4, etc. hasta llegar a n. Lo mismo x factorial que aparece en el denominador. Tenemos una función y la podemos evaluar en cualquier punto x determinado. Y haciendo variar x nosotros podemos hacer la curva de esa función. En este caso son eventos discretos, no es una curva en realidad no es una curva, sino que es un conjunto de puntos. Las curvas son continuas, tienen infinitos números. Como no tiene infinitos números, tiene puntos. En este caso 36 puntos. Y aquí vemos el gráfico de esos 36 puntos con sus probabilidades. Esa función que nosotros habíamos puesto la podemos graficar. Estamos considerando dados perfectos, eso es algo que no existe en la naturaleza, o sea, que no tengan ningún tipo de carga y que den resultados absolutamente aleatorios. La aleatoriedad perfecta no se puede conseguir en la naturaleza, pero sí a un grado suficiente en que nosotros consideremos que no se puede predecir. La probabilidad no puede ser
mayor que 1, ¿no es cierto? Y cuando la probabilidad es igual a 1, no tenemos probabilidad, sino que tenemos certeza, estamos seguros. La distribución entonces es discreta y discontinua. Fíjense que tenemos puntos que los juntamos con una línea con el eje X, pero en realidad son puntos. Normalmente esos puntos se aproximan a una curva, que en este caso vamos a ver que se aproxima a la curva de la distribución normal de frecuencia. Vamos a ver entonces las 4 medidas de dispersión más importantes que hay en estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo, que son el promedio, la mediana, la moda y la desviación estándar. El promedio es el que todos conocemos, es la suma de todos los valores dividido por la cantidad de valores que tenemos. O sea, el promedio de 1, 5, 8, 1, 6, 3, 7, 1 es igual a 4. Sumamos todos esos números y los dividimos por 8, que son los valores de la población total. La mediana es el valor que está justo al medio en el conjunto de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir usando el mismo caso que usamos para el promedio. En este caso tenemos 2 medianas, porque nuestro conjunto tiene un número par de elementos. Las medianas son el 3 y el 5, entonces la mediana se saca el promedio de esas dos, que sería, en este ejemplo, sería 4. La moda es el número que más se repite. En este ejemplo tenemos el 1 que se repite 3 veces, por lo tanto la moda es el número 1. Si ningún número se repite, no hay moda. Es bastante sencillo. La mediana y la moda se usan cuando el promedio tiene un valor que está muy disparado hacia arriba y hacia abajo, entonces deforma la idea de promedio. Es para caracterizar a todo el conjunto por un solo número, lo podemos caracterizar por el promedio, por la mediana o por la moda según los valores. Entonces, en nuestro conjunto de ejemplo tenemos que el promedio media aritmética es 4, la mediana también es 4 y la moda es el número 1. Veamos ahora la desviación estándar. Esta es muy importante en la estadística descriptiva. La ecuación de la desviación estándar es que es la suma del valor absoluto de cada una de las diferencias entre el valor en ese punto menos el promedio elevado al cuadrado dividido por n, y es la raíz cuadrada de eso. Es un enredo tremendo, como pueden ver, pero en el ejemplo vamos a ver que es bastante fácil. Ese signo, como una E griega, es el signo de suma. Se suma desde el primero hasta el último elemento. X con una barra es el promedio, la media aritmética. Cuando encerramos en 2 barras, queremos decir el valor absoluto. O sea, si da un resultado negativo, lo cambiamos a positivo. Como estamos midiendo distancias, no nos interesa el signo, nos interesa que todas las distancias sean positivas. Aquí, para nuestro ejemplo, yo lo calculé manualmente con lápiz y papel. Esto jamás se hace manualmente porque es muy fácil equivocarse. Todas las calculadoras tienen para sacar la desviación estándar. Pero para que vean que no tiene ninguna ciencia, sencillamente se toma cada uno de los datos, se le resta el promedio, se eleva eso al cuadrado y se suman todos los valores absolutos. Luego a eso se le saca la raíz cuadrada. En este caso, nuestra desviación estándar es 3,8. Es una desviación estándar bastante grande, como vamos a ver más adelante, que nos dice que los valores están muy dispersos del promedio, que el promedio es 4. Como vimos, la media aritmética era 4. Entonces, una desviación estándar que se denota con el signo sigma de 3,8 quiere decir que los datos están muy alejados del promedio, están alejados
casi en 4 unidades del promedio. Fíjense el nombre, desviación estándar, quiere decir cuán desviados están los datos a partir del promedio aritmético. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos los datos, cada punto es un dato. Tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3, hasta el dato 7. Son 8 en realidad, me falta un dato. En 4 tenemos la media aritmética y en celeste está la distancia de cada uno de los datos hacia la media aritmética. Podemos ver que están muy distanciados en este caso. La mayoría tienen 3, algunos más, otros menos, pero la mayoría tienen 3 unidades de distancia. Entonces, para ese conjunto X de datos que tiene un promedio 4, el sigma es 3,8, que es la medida de dispersión de los datos respecto del promedio. ¿Qué significa una desviación estándar grande, un sigma grande? Significan que los datos son muy dispersos y el promedio no nos entrega mucha información. Un sigma pequeño significa que los datos están muy cerca del promedio, por lo tanto el promedio nos da mucha información sobre el conjunto de datos. A la izquierda tenemos un sigma grande, a la derecha tenemos un sigma pequeño. Vemos que los puntos se aproximan mucho al valor promedio cuando el sigma es pequeño.